Un gusto inmenso poder saludarle a todos ustedes. Yo soy el diácono Ignacio Medina, estoy acompañado ahora de mi esposa Andresa, quien ya también le saluda. Un gusto estar con todos, realmente compartiendo la lección divina para conocer y acercarnos más y sobre todo orar con la palabra. Y bueno, hoy lo que vamos a hacer en nuestro encuentro es conocer un poco la lección divina, ¿verdad? Especialmente vamos a tratar de explicar los pasos que tiene la lección divina, los 4 pasos de la lección divina. Y también el porqué de la lección divina. Hoy la iglesia nos pide justamente que utilicemos esta metodología. Y para ello queremos invocar a la Santísima Trinidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y juntos vamos a pedir la efusión del Espíritu Santo en medio de nosotros, para que sea el Espíritu del Señor quien nos inspire a cada uno de nosotros en este nuestro encuentro. Y decimos juntos: ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y encienda en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que aleccionaste los corazones de tus fieles con la ciencia del Espíritu Santo, haz que, guiados por este mismo Espíritu, saboreemos la dulzura del bien y gocemos siempre de sus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de la Palabra, ruega por nosotros. Muy bien, entonces queremos adentrarnos ya a lo que es la lección divina. Entonces, ahí ya Valentín nos pone la pantalla. Me gustaría que los que están participando en este curso, si podemos hacer la lectura, una estrofa cada uno. Entonces, vamos a ir de esa manera explicando un poco también lo que es la lección divina y lo que nos dice especialmente, ¿verdad?, los documentos de la iglesia. Así es que comenzamos entonces. Lección divina, ¿qué es? Entre las muchas formas de acercarse a la Sagrada Escritura, hay una privilegiada a la que todos estamos invitados: la lectio divina, o ejercicio de lectura orante de la Sagrada Escritura. Documento de Aparecida, numeral 249. Muy bien, entonces este numeral de Aparecida nos habla de que hay mucha manera de acercarse a la Escritura, y eso lo sabemos, pero hay una privilegiada, dice, que es la lectura orante de la palabra. De hecho, hay mucha gente todavía que no conoce esta manera privilegiada de acercarse a la Sagrada Escritura. Es por eso que también hoy queremos explicar un poco de esto, los pasos de la lección divina, ¿verdad? Y lo interesante aquí también es lo que nos dicen los obispos de Latinoamérica y del Caribe, ¿verdad? De que estamos invitados. O sea, la iglesia, así como Jesús mismo, su fundador, nunca impone nada, sino invita. Entonces, nos invita también, ¿verdad?, a cada uno de nosotros a la lectura orante de la Sagrada Escritura. Realmente este documento de Aparecida nos habla de una manera clara de lo importante que es acercarse a la Sagrada Escritura a través de la metodología de la lección divina. Seguimos leyendo. Esta lectura orante, bien practicada, conduce al encuentro con Jesús Maestro, al conocimiento del misterio de Jesús con Jesús, Hijo de Dios, y al testimonio de Jesús, Señor del universo. Muy bien, entonces aquí nos habla nuevamente de esta lectura orante y acota, justamente dice, bien practicada, ¿verdad?
porque la lección divina no se puede hacer así nomás, sino hay que tratar de seguir los pasos que tiene, ¿verdad? Aunque estos pasos no quiere decir que uno sí o sí tenga que hacerlo, ¿verdad? Pero nos habla de que tenemos que hacerlo bien. Y lo importante aquí es que también esta ley divina nos conduce, dice, al encuentro con Jesús Maestro. Nosotros, en todas nuestras pastorales que tenemos en la iglesia, por supuesto que el deseo de toda pastoral y la misión de toda pastoral tiene que ser esto, ¿verdad? Que en este caso, por ejemplo, supongamos catequesis. ¿Qué es lo que queremos? Que los niños, los jóvenes, los adultos puedan encontrarse con el Señor. Entonces, qué bueno es que esta metodología, nos dice Aparecida, conduce al encuentro de Jesús Maestro y al conocimiento del misterio de Jesús Mesías. Cuando bíblicamente hablamos de conocimiento, por supuesto sabemos que no solamente es algo cognitivo, sino este encuentro personal con el Señor y poder estar en comunión con Jesús y, por supuesto, dar testimonio de Él. Aquí vemos otra vez que están las tres escuelas justamente de la animación bíblica de la pastoral. Seguimos. Con sus 4 momentos: lectura, meditación, oración, contemplación. La lectura orante favorece el encuentro personal con Jesucristo, al modo de tantos personajes del Evangelio. Nicodemo y su ansia de vida eterna. Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 1 al 21. La samaritana y su anhelo de culto verdadero. Evangelio de San Juan, capítulo 4, versículo 1 al 42. El ciego de nacimiento y su deseo de luz interior. Evangelio de San Juan, capítulo 9. Zaqueo y sus ganas de ser diferente. Evangelio de San Lucas, capítulo 19, versículo 1 al 10. En esta parte que nos habla entonces de los 4 momentos, ya nos va adelantando, introduciendo a lo que va a ser la experiencia de la lección en 4 momentos, que nos habla de la lectura como un aspecto importante de conocer, la meditación, qué está ocurriendo, cómo me viene, la oración, cómo respondo, y la meditación, qué actuar me lleva esta lectura. Y nos pone estos personajes bíblicos como Nicodemo, si ustedes se acuerdan de ese pasaje bíblico que él le hace las preguntas a Jesús, cómo es que él puede llegar a tener la vida eterna, ¿verdad? Y cómo nacer de nuevo. O sea, son preguntas que surgen del texto que nos invita a nosotros también a hacernos esas preguntas, así como la samaritana. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Ese encuentro personal con Jesucristo. Así como estamos dialogando nosotros ahora, nos estamos encontrando también la ley, lo que propicia y nos está mostrando aquí es aquel encuentro de esos personajes bíblicos en la historia, en la cultura, en el acontecimiento, en ese momento de encuentro con Jesús. También nosotros queremos experimentarlo a través de la oración, a través de la lectura orante de la palabra. También vemos el ciego de nacimiento, que bueno, todos estos personajes, ¿a qué nos lleva? A una experiencia personal con Jesucristo. Sigamos leyendo. Todos ellos, gracias a ese encuentro, fueron iluminados y recreados, porque se abrieron a la experiencia de la misericordia del Padre, que se ofrece por su palabra de verdad y vida. Se dan cuenta que acá nos va contando justamente de una característica o actitud que tenemos que tener ante la lectura orante. Entonces habla cómo está Jesús en su misericordia, se abre
pero la actitud nuestra es importante, sobre todo para abrirnos, abrir nuestro corazón, abrir nuestra mente, nuestro espíritu, para recibir esta palabra como un diálogo personal. Lo primero que hay que tener en mente es que cuando estamos leyendo la palabra de Dios, estamos buscando encontrarnos con una persona. ¿Quién es la persona? Es Jesucristo, la palabra de vida. Seguimos. Una experiencia de Dios, en la que el creyente, al acercarse al texto escrito, debería hacer su propia experiencia de Dios. Partiendo del texto revelado, busca el encuentro vivencial con el Señor. Muy bien, entonces, para nosotros en ese sentido, la Biblia sería un medio para acercarnos justamente al Señor, para que podamos tener nuestra propia experiencia de Dios. Y esto es maravilloso, ¿verdad? Cada uno tiene que tener su propia experiencia con el Señor. Mi experiencia con el Señor siempre va a ser diferente de la experiencia de cada uno de ustedes, por ejemplo, ¿verdad? Y cada uno tenemos una experiencia muy linda, ¿verdad? Con el Señor. Entonces, partiendo, dice, del texto revelado, tenemos que buscar ese encuentro vivencial con el Señor. Esto es muy importante. Por eso, antes hablábamos de que no es solamente un encuentro cognitivo, ¿verdad? De conocimiento, sino de vivencia. La palabra de Dios tenemos que vivirla, ¿verdad? No solamente es conocerla, sino también vivirla. Seguimos leyendo. Donde la dinámica interna de los pasos que sugiere no se agotan en el texto en sí, sino que lo trasciende, haciendo que partiendo del texto escrito en la Biblia, se busque el encuentro personal con el Señor. Esto es muy lindo porque primero nos habla de la dinámica interna. Y hay una dinámica propia de la lección que es un ida y vuelta. O sea, el Señor que se comunica y nosotros que escuchamos, atentos, ¿verdad? Escuchamos y respondemos. Vuelve el Señor a interpelarnos. Entonces hay una dinámica interna y justamente es interesante lo que dice, no se agota en el texto en sí. Es como leer una poesía, pero sin sentir que está expresando esa poesía. Al contrario, yo tengo que leerla y empezar a imaginar, encontrar el acontecimiento, encontrar la palabra en sí, el sentido de esa palabra, para que haya justamente ese encuentro personal. ¿Qué es lo que ocurre con este texto? Necesito mirar a los ojos de la persona con quien me encuentro. O sea, esa dinámica interna va a hacer que haya esa comunicación y ese encuentro personal. Que busca al Señor por medio de la palabra que se revela en ella, para encontrarlo vivo y presente en el hoy, aquí y ahora. Y esta es la experiencia muy linda de la iglesia divina. Poder tenerle al Señor presente en el hoy de mi vida, ¿verdad? Y bueno, en este tiempo que estamos viviendo justamente de la pandemia, por ejemplo, bueno, tenerle tan cerca al Señor también nos fortalece, ¿verdad? Por eso que importante es para nosotros justamente esta búsqueda del Señor por medio de su palabra, ¿verdad? Ya como hemos visto estos grandes personajes que nos contaba justamente Aparecida, así también nosotros le buscamos al Señor por medio de su palabra y poder encontrarlo a Él vivo y presente en el hoy, en la cotidianidad de nuestra vida. Esto es realmente maravilloso cuando tenemos esta experiencia del Señor. Que propicia un encuentro espiritual buscando rehacer y retomar la experiencia original del escritor sagrado
actualizándola en la propia vida. Esto es interesante también, es otra característica de cómo hay que leer y orar la palabra, es primero ubicarnos en el acontecimiento del siglo primero, donde ocurrió esta situación, esta acción, este acontecimiento. Y nos habla buscando rehacer y retomar la experiencia original, o sea, ¿qué quiso escribir o qué quiso transmitir el escritor sagrado según los acontecimientos de aquel siglo, de aquel tiempo? Y eso poder traerla hoy y mirar también los acontecimientos que están ocurriendo alrededor. Entonces ahí podemos reconstruir y actualizar para nuestra propia vida, lo que mencionaba recién sobre la pandemia. Entonces, si el escritor estaba hablando de alguna situación preocupante, entonces, ¿qué estaba ocurriendo en ese entonces y qué ocurre hoy? ¿Qué puedo yo compararla, traerla, actualizarla a mi tiempo, al día de hoy? Hoy, en este momento en el que nos estamos encontrando. ¿Seguimos con nuestra lectura? Una forma de profundizar en su palabra. Por medio de una lectura gradual del texto, se va profundizando y adentrando en el mensaje que transmite. Bueno, esto también es muy importante porque a veces queremos leer todo, por ejemplo, la Biblia de una vez, de seguido, ¿verdad? Ya leí paja, es como que ya leí todo y ya conozco todo, ¿verdad? No, tiene que ser, nos dice justamente, una lectura gradual del texto y de esa manera ir profundizando en el texto, ¿verdad? Y poder ir descubriendo el mensaje que el Señor me quiere dar hoy a mí también, ¿verdad? A través de este texto. Entonces, ¿qué es el mensaje que el Señor quiere transmitirme hoy en mi vida? En la medida que se tenga información sobre el texto, será de mayor utilidad a la hora de buscar aplicar este pasaje a la propia vida, evitando así una manipulación subjetiva del mensaje que nos transmite el pasaje bíblico. Acá nos habla de la información, es decir, de que necesitamos empezar a construir el texto. ¿Qué información encontramos en ella? ¿Qué verbos, qué acciones, qué personajes, qué lugares, qué geografía, qué estaba ocurriendo? Entonces es tener la información sobre el texto. ¿De qué trata el texto? Muy bien. Es una metodología que busca profundizar el texto bíblico frente a la vida, que trasciende lo escrito para adentrarse en el mundo que Dios, que está como base de toda la escritura. Bueno, otra vez nos habla aquí de una profundización del texto bíblico frente a la vida, dice. Y sabemos nosotros que el texto bíblico trasciende la letra, ¿verdad? Entonces, ir descubriendo esto y poder ir adentrándonos, dice, en el mundo de Dios mismo, ¿verdad? Qué lindo esto. Qué lindo poder descubrir a través de esta metodología, entonces, este mundo de Dios mismo, poder adentrarnos en ese reino de Dios mismo. Seguimos. Esta dinámica que parte del texto y que busca reflejar la vida según la propuesta que el Señor hace a través de las Escrituras es la motivación y el espíritu de la lectio divina, es decir, buscar, conocer, amar y seguir al Señor, imitándolo y viviendo su estilo de vida. Y allí encontramos la pedagogía de Jesucristo, que es la forma en la que tenemos que también actuar. O sea, cuando yo estoy leyendo
encuentro, puedo tomar la información, empiezo a construir el texto, encuentro el mensaje y eso me lleva al actuar. Ese actuar debe ser con la misma pedagogía de Jesucristo como Él lo haría, como Él lo está haciendo. Y acá nos habla de conocer, amar y seguir al Señor, imitándolo, cómo era Él, su estilo de vida, cuál es la pedagogía de vida, cuál es la forma en la que Él se manifiesta, cómo nos llama a ser su discípulo en este tiempo. ¿Seguimos? Teniendo la Biblia como elemento básico de toda la vida, hace de la palabra escrita el alimento diario para la fe. Muy bien, y por supuesto para conocer, amar y seguir al Señor, necesitamos justamente tener la palabra de Dios como un elemento básico, ¿verdad? De toda nuestra vida, nos dice, ¿verdad? Y hacer que realmente esta palabra escrita sea el alimento diario para la fe. Realmente la palabra de Dios es alimento del alma, ¿verdad? Nos fortalece y también nos hace fuerte en la fe. Muy interesante justamente poder tener este elemento básico de la Biblia, ¿verdad? Yarekoalayan de Biblia y poder leerla cada día. La palabra en la escritura es un medio para el conocimiento y el encuentro con el Señor. De ahí que ella es fuente de vida espiritual, tanto personal como comunitaria. Estuvimos viendo algunas características de cómo, y aquí nos da otra clave, de cómo leer, y justamente nos habla de que es una fuente de vida espiritual, personal y comunitaria. Quiere decir que no puedo adueñarme de la palabra y quedar solamente para mí. Tengo que orar con ella, pero compartirla, celebrarla, vivirla en la comunidad. ¿Y dónde es la comunidad? El entorno en donde me estoy desenvolviendo, familia, trabajo, la propia comunidad del barrio, es decir, donde yo puedo compartir ese encuentro personal. Es como algunas parábolas que escuchamos, ¿verdad? La viuda que perdió su moneda, encontró y quiso compartir con muchos. El que perdió la oveja, el pastor se fue a buscar y le trajo. Entonces siempre hay algo que queremos compartir. Ese encuentro con Jesús la tenemos que compartir primero en un gozo personal, vivirla personalmente, pero también compartirla con la comunidad. Bueno, hasta aquí ya hemos visto, ¿verdad?, cómo la palabra de Dios traza, ¿verdad?, un camino en el corazón, ¿verdad? Y lo importante que es la metodología de la lección divina. Ahora vamos a pasar también a la preparación espiritual, porque para hacer la lección divina, ya sea de una manera personal o comunitaria, tal vez en nuestra casa, en nuestro hogar, necesitamos también prepararnos, ya preparada ahí en el corazón, pero no solamente en nuestro corazón, sino también preparar un ambiente de oración. Entonces vamos a ir a este punto que es la preparación espiritual. Fue el Espíritu Santo quien inspiró a los autores sagrados en la redacción de los textos bíblicos. El Espíritu le asegura la perenne juventud al texto bíblico. Además, sin él no es posible la comprensión completa de la palabra de Dios allí contenida. Por otra parte, es por su Espíritu que Dios obra en nosotros, continuando todos los días su creación. De ahí que esta experiencia auténticamente espiritual de la lectio divina lleve el sello del Espíritu Santo. Muy bien, creo que este texto se explica por sí misma, ¿verdad? Porque nosotros sabemos que el Espíritu Santo es el autor
de la Sagrada Escritura, de la palabra, de la Biblia, en este caso, de los textos bíblicos, ¿verdad? Y necesitamos nosotros esta efusión del mismo Espíritu, ¿verdad? Para que podamos tener una comprensión más acabada de la palabra de Dios, que contiene justamente los textos bíblicos, ¿verdad? Por eso es muy importante, ¿verdad?, pedir esta presencia, esta efusión del Espíritu Santo que sigue creando, dice hoy, este Espíritu que sigue creando y recreando la faz de la tierra, como decimos en la oración, ¿verdad? Entonces, esta metodología de la lección divina tiene que llevar justamente este sello, nos dice, del mismo Espíritu Santo. Con el texto ya elegido, ¿sí? Adelante. No había prendido mi micrófono, había sido. Con el texto ya elegido y abierto ante nuestros ojos, dispongámonos para comenzar el itinerario espiritual de la Lectio Divina, suplicando sobre nosotros el Espíritu Santo. Muy bien, entonces ya uno prepara cuál es la lectura que va a leer, ¿verdad? Tal vez puede ser, por ejemplo, la lectura del día que nos trae la agenda litúrgica, o si uno quiere tener un tema determinado, entonces ya preparado el texto que queremos leer y ya teniendo ahí, es cuando uno comienza este itinerario, ¿verdad?, de la lección divina. Pero, por supuesto, comenzando siempre con el Espíritu Santo y suplicando su presencia en medio de nosotros. Debemos pedir el Espíritu con la certeza de que somos escuchados, así como nos enseñó Jesús. Pues si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan. Evangelio de San Lucas, capítulo 11, versículo 13. Bueno, y poder tener esa certeza de la presencia del Espíritu Santo en medio de nosotros es muy importante, porque eso también nos da la seguridad de que ese encuentro que vamos a tener, ¿verdad?, está dirigida realmente por el Espíritu de Dios. Y por eso es muy importante esto, ¿verdad? Y suplicar esta presencia del Espíritu Santo. Justamente nos cita acá San Lucas, ¿verdad?, cuando el Señor nos dice, ¿verdad?, cuánto más el Padre le dará el Espíritu Santo. Y tenemos que pedir y tenemos que clamar esta presencia del Espíritu Santo en medio de nosotros. La súplica del Espíritu puede realizarse dentro de un espacio de oración más amplio. Por ejemplo, después de haber entonado algún canto sobre la palabra de Dios, o de una música de fondo, o de recitar en común algunas de las oraciones ya elaboradas para comenzar la lectio divina. Estamos hablando de predisposición, estamos hablando de la actitud y la certeza de que la palabra fue inspirada por el Espíritu. Entonces, esta súplica es importante que lo hagamos también para que nosotros la recibamos con el mismo Espíritu. Entonces, lo que invita es a tener ese momento de diálogo, de súplica al Señor para que abra nuestro entendimiento, abra nuestro corazón y nos dé esa actitud de apertura a su palabra mediante el Espíritu Santo, que puede ser externo, exteriorizando, o puede ser también interno, cuando uno íntimamente hace esa súplica al Señor en un espacio, en un contexto de oración, de intimidad ya con el Señor. Para ese encuentro siempre tenemos que tener en cuenta de que estamos buscando ese encuentro personal con Jesucristo.
Muy bien. Después de esta preparación espiritual, entonces ya hemos desarrollado cómo podemos hacer esa preparación espiritual. De hecho, también, como ya les dije hoy, es bueno también el lugar donde vamos a estar. Por ejemplo, tener sobre la mesa una cruz, poner algunas flores, tener la imagen de nuestro Señor, tener la imagen de nuestra Madre, ¿verdad? Siempre son muy importantes también para nosotros en esta preparación que nosotros vamos teniendo para adentrarnos justamente a la ley divina. Y vamos a ir entonces ahora a lo que es los pasos de la ley divina. En este caso, comenzamos con la primera, que es la lectura. Primer paso, lectura. ¿Qué dice el texto? Este paso nos pide una lectura atenta y pausada de la palabra escrita del Señor. Es la base y el corazón de la lectio divina. Sin un conocimiento claro y preciso del texto, será imposible realizar los siguientes pasos de la metodología. La lectura es determinante para todo el método, pues si no se conoce lo que dice y transmite el pasaje, si no se entiende lo que dice la escritura, es imposible hacer la meditación o la contemplación, como tampoco ver el actuar, aquello que se debe poner en práctica. Hay una primera pregunta de la lección divina que responde a la lectura, y ahí en el título capaz no se ve muy bien, pero ahí estaba, ¿qué dice el texto? Entonces, esta pregunta es la que nos va a acompañar en este primer momento. ¿Qué dice? Y se acuerdan ustedes que en el primer momento hablábamos de que no podemos ser lectores y ponerle al texto lo que quiero que diga, sino tengo que ver exactamente lo que dice el texto. Muchas veces queremos agregarle nuestros propios términos ya directamente a la lectura. Entonces, en este momento lo que nos habla es justamente que es determinante para todo método la lectura. O sea, si leemos bien y somos fieles a todas las partes de la lectura en sí del texto, vamos a poder después meditar sobre ella. Entonces acá vamos a ir encontrando algunos recursos más adelante que nos va a ir indicando pistas de cómo profundizar sobre la lectura. Este primer paso es leer. Entonces responder a la primera pregunta. ¿Qué dice el texto? ¿Seguimos? Una lectura de fe, con espíritu de discípulo, con corazón abierto y disponible, buscando conocer y profundizar aquello que el Señor nos transmite, es la base para cualquier reflexión bíblica. Para nosotros que creemos, nuestro acercamiento al texto es la de un creyente y un discípulo. De ahí que nuestra lectura no es neutra, sino la de un creyente, que encuentra en ella una revelación del Señor y una propuesta de vida. Creo que es muy interesante esto porque cuando nos dice que nuestro acercamiento es la de un creyente, o sea, que creemos realmente que en esa Biblia es, lo que nos dice ahí, es realmente palabra de Dios y que es el Señor quien nos va a hablar, que es el Señor que nos sigue hablando hoy y que ahí vamos a encontrar justamente la propuesta que el Señor me da a mí para mi vida hoy. Es realmente fundamental esta lectura de fe, como nos dice hoy, ¿verdad? Lectura de fe con espíritu de discípulo. Discípulo es aquel que está a los pies del Señor, escuchándole a Él, escuchando su enseñanza. El Señor siempre tiene algo que decirnos. Bueno, ese espíritu tenemos que tener siempre cuando comenzamos justamente esta lectura. Es muy importante y fundamental.
que lo que nosotros vamos a leer realmente es un mensaje que el Señor hoy me quiere entregar. Bueno, pasaremos ahora a las actitudes y disposiciones que tenemos que tener para la lectura. Actitudes y disposiciones para la lectura. Hacerla desde la Biblia y con la Biblia. Si no se tiene el texto escrito de la Biblia, será simplemente imposible hacer la lectio divina. Tener el corazón abierto y disponible para escuchar al Señor. La lectura es una experiencia de encuentro con el Señor que nos habla por medio de su palabra escrita, que nosotros lo debemos escuchar con atención, pues nuestro Dios, es nuestro Dios el que nos está hablando. Así mismo, y bueno, por supuesto, si no tenemos la Biblia es imposible hacer la lección divina, ¿verdad? O sea, si no tenemos la palabra de Dios, la palabra de Dios escrita en la Biblia, de hecho ahora, por supuesto, también podemos tenerlo a través de internet, ¿verdad? Pero sí tenemos que tener el texto bíblico para poder hacer la lección divina, la lectura orante de la palabra, ¿verdad? Y por supuesto, para ello es muy importante tener este corazón abierto y dispuesto para escuchar al Señor, porque es el Señor quien nos va a hablar, ¿verdad? Esto es muy importante. Entonces, de hecho, la iglesia nos habla siempre y nos dice que el lugar más privilegiado para escuchar al Señor es dentro de la liturgia, pero también para una ley divina es muy importante tener esta certeza de que es el Señor quien me va a hablar y tengo que tener el corazón abierto y disponible para escucharlo. Tenemos otros recursos para la lectura. Otros recursos para la lectura. Recomponer el texto. Es simplemente recontar aquello que fue escuchado. Existe la posibilidad de que uno del grupo relate aquello que fue leído y el grupo va completando lo que no fue dicho. También es posible que todo el grupo en conjunto vayan recomponiendo paso a paso el contenido de la lectura. De esta manera es fundamental el rol del animador para ir dando la palabra e ir recomponiendo paso a paso todo el pasaje. Es una manera, recomponer sería como volver a contarlo. Puede ser como un cuento, puede ser como un relato, puede ser de muchas maneras, incluso haciendo una dramatización. Es decir, poder reconstruir, pero ya justamente pensando en la palabra, ya teniendo la información completa del texto. Lectura en eco. Es una manera informal de asumir lo que fue leído, donde cada uno va repitiendo libre y espontáneamente aquello que más le tocó y que más le gustó de lo que fue leído. La manera es repetir la frase o versículo más significativo y que el grupo escuche. Pero en algunos casos, el grupo repite aquello que fue compartido. Bueno, el eco sabemos que es cuando uno habla y vuelve esa misma palabra que uno ha dicho, ¿verdad? Es esto lo que esta metodología nos pide, ¿verdad? O sea, cada uno después de una lectura otra vez, digamos, ya se ha leído, pero se vuelve a leer en silencio y uno va mirando y va marcando en su Biblia, ¿verdad?, la frase o versículo que más le ha llegado. Y bueno, este versículo o esta frase es lo que se comparte ahí con el grupo. Es muy interesante en este caso también el rol del animador, porque normalmente lo que la gente quiere hacer es hacer ya la meditación, ¿verdad?, a partir de lo que ha dicho, ¿verdad?, lo que ha marcado.
lo que a él o a ella le haya llegado. Pero solamente aquí es el eco. Lo que queremos es que la palabra vuelva nuevamente a nosotros. Entonces, solamente decir la frase, ¿verdad?, que más me ha llegado o el versículo que más me ha llegado. Y una manera justamente que nos dice aquí que podemos hacer es, por ejemplo, a mí me llega una frase y digo esa frase y todo el grupo repite nuevamente esta frase. Es una manera. O solamente decimos la frase que nos ha llegado a cada uno. En este sentido, el rol del animador también es muy importante porque inclusive podemos decir, bueno, vamos a comenzar de aquí y vamos a ir diciendo cada uno la frase que nos ha llegado. Porque a veces a nosotros nos cuesta expresar, ¿verdad? Nos cuesta hablar. Entonces, una manera de que esa timidez no nos impida, ¿verdad?, la participación. Entonces, vamos a ir participando y que cada uno vaya diciendo su frase que ha elegido. Riesgo o cuidado para la lectura. El riesgo de la lectura es presuponer que ya se conoce el pasaje, que ya se lo ha escuchado, cayendo en la rutina, haciendo una lectura superficial, sin prestar atención a cada palabra que está escrita, que en sí es siempre nueva. De ahí la importancia de hacer la lectura consciente, sabiendo que aquello que se está leyendo es palabra de Dios. Es súper importante, en el primer momento también hablábamos de evitar la manipulación del texto. Y aquí también nos da otra pista de los riesgos en la que a veces caemos, de que ya no escuchamos palabra por palabra. Entonces, en el primer momento nos decía reconstruir el texto, hacer el eco, pero completamente. ¿Para qué? Para volver a predisponer nuestros oídos a escuchar la palabra. Y cada día, cada texto va a tener algo nuevo, porque acordémonos que estamos hablando con una persona, con la persona de Jesucristo. Por más de que nos diga lo mismo, nos va a decir de alguna u otra manera con un mensaje distinto. Entonces, esa es la predisposición a la cual nos lleva a escuchar el texto. En la liturgia tenemos 3 años para leer toda la Biblia y hay muchos pasajes que son mucho más conocidos, pero sin embargo, cada vez que la volvemos a escuchar, tiene un eco distinto. O sea, vuelve esa palabra. ¿Por qué? Porque acordémonos que siempre está en un contexto y tomando un acontecimiento que la actualizamos a hoy. Bueno, y podemos decir, para culminar esta etapa, de la primera etapa de la lectura, ¿verdad?, que así como es importante tener la Biblia, esta primera parte de la lección divina es fundamental, hacer una buena lectura. Leer una vez, 2 veces, 3 veces, y si se llega a leer 4 veces, igual. Y una de las maneras también que podemos hacer es, uno lee todo el texto y después se lee versículo por versículo nuevamente hasta llegar a completar el texto. Entonces, el primero lee versículo 1, el versículo 2 y así sucesivamente hasta llegar a completar el texto. Y, o si no, se designa también a la persona como nosotros estamos haciendo ahora, ¿verdad? Para que podamos leer, por ejemplo, 2 personas o 3 personas. Pero lo importante es la lectura. La lectura es fundamental para la lección divina. Entonces, pasamos ahora a la segunda parte del que es la meditación. Segundo paso, meditación. ¿Qué me dice el Señor a mí en el texto? Adentrarse en el texto es profundizarlo, no quedarse en la información recibida en la lectura, sino ir más allá, haciendo una relectura atenta, viendo el sentido del pasaje, buscando el mensaje que transmite, actualizando ese mensaje a nuestra realidad personal, comunitaria
y social. Muy bien. Para poder adentrarse, por supuesto, en el texto es necesario profundizarlo, nos dice, ¿verdad? Entonces sabemos que no podemos quedarnos solamente con la letra del texto, sino sabemos que esto tiene un mensaje para mí, ¿verdad? Tiene un sentido, ¿verdad? El pasaje que hemos compartido, ¿verdad? Y lo importante es que esta palabra de Dios lo podamos actualizar. Vamos a ir viendo también todos estos puntos que nos pone aquí justamente la meditación. Vamos a ir leyendo. Ir más allá de lo que se ha escuchado en la lectura. Es buscar la riqueza que encierra. Es descubrir el mensaje actual, vivo y comprometedor que el Señor nos transmite por medio de su palabra, que es siempre viva y eficaz, que es más tajante que espada de doble filo. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Muy bien, es muy interesante esto porque primero hablamos qué me dice el Señor a mí en el texto. Es profundizar justamente lo que el Señor me dice a mí a través de la Escritura. Buscar, dice, la riqueza que encierra y también este mensaje actual para mí, ¿verdad? ¿Qué es lo que hoy el Señor me dice a mí, ¿verdad? Que lo que el Señor me va transmitiendo a través de este pasaje. Entonces, en la meditación que por supuesto yo hago, tengo que decir qué es lo que el Señor me dice a mí. Porque tenemos también, especialmente agentes pastorales, nosotros diáconos, por ejemplo, que hablamos a la gente, siempre hablamos, el Señor nos dice, ¿verdad? No, ¿qué es lo que el Señor te dice a vos aquí? El mensaje, ¿cuál es el mensaje que el Señor te quiere dar hoy? Entonces, esto es muy importante, hacerlo en forma personal. Y después, por supuesto, si estamos en un grupo, por ejemplo, por supuesto también podemos hacer qué nos dice el Señor. Pero primero, ¿qué me dice a mí? Escuchar al Señor que se manifiesta y que se comunica por medio de la experiencia de los demás del grupo. Es abrirse a la acción de Dios no solo en su palabra, que es siempre eficaz, sino que también se lo busca encontrar y escuchar en cada persona que practica de la reunión, sabiendo que el Espíritu Santo actúa en todos y en cada uno de nosotros. Bueno, acá nos está hablando justamente de esta capacidad de escucha, también ya meditando el acontecimiento de que está a nuestro alrededor mediante los que también están participando. Es decir, de que el Señor se manifiesta en ese momento también a través de lo que, por ejemplo, cómo está meditando el que está conmigo, qué está sintiendo, qué está viendo en el texto. Entonces quizá eso también con la capacidad de escucha me puede abrir más el entendimiento y va a ir de a poco actualizándose esa palabra. Entonces, si al otro le dice de una manera, quizás la misma palabra, a mí a lo mejor me dice de otra manera. Pero siempre estamos hablando de cómo me va a llegar esta palabra, qué me dice a mí en mi vida actual, en el acontecimiento en la que me encuentro, alguna preocupación, alguna alegría, algún acontecimiento, alguna fiesta, algún proyecto, alguna enfermedad, alguna situación que estoy queriendo emprender. Entonces siempre va a haber un acontecimiento. Recordemos que el acontecimiento de Jesús con los primeros cristianos se quedó en hechos, en palabras y en acontecimientos. Entonces también en la meditación estamos mirando los hechos, los acontecimientos y esa palabra del hermano que está a mi lado también
me puede abrir a mí a responder esta pregunta. ¿Qué me dice? Y después, por supuesto, ¿qué nos dice como comunidad? Compartir aquello que el Señor va inspirando por medio de su palabra. De ahí que en la meditación puede haber diversas opiniones que se deben respetar. En ciertos casos, aclarar o definir cosas que no corresponden a la verdad del texto. Pero en general no es necesario ponerse de acuerdo en lo que se está compartiendo. Es simplemente transmitir y dar a conocer con sencillez y humildad lo que se descubre en el texto y cómo el Señor inspira y toca a cada uno con esa lectura. Realmente es muy interesante y con la práctica que tenemos con la lección divina, esto hemos visto también, cómo realmente el Señor inspira a cada uno de una manera diferente, ¿verdad? Y eso también hay que respetar, ¿verdad? Porque el Señor nos habla a cada uno a partir también de nuestra propia vida. Entonces, poder tener esa capacidad de escucharle al otro, a la otra persona también. Y no cometer el error de decirle, no, vean ahí, no, esto no tiene que ser así. No, hay que escucharle nomás a la persona. Porque ahí también uno va viendo y descubriendo, ¿verdad? Diríamos, la capacidad de cada uno que tiene también, ¿verdad? De comprender la palabra de Dios. Y también hasta dónde puede llegar. Entonces, es saber escucharle a la persona, ¿verdad? Su meditación, qué es lo que el Señor está diciendo a través de su palabra a esa persona. Y eso también es muy enriquecedor. Entonces, esto es muy importante, tener esta sencillez de poder escucharle al otro. El espíritu y el clima de la meditación debe ser la participación y el mutuo enriquecimiento. Es un buscar en grupo lo que el Señor nos transmite por medio de su palabra. Bueno, y esta es otra clave, ¿verdad? De que siempre estamos en presencia e inspirados por el Espíritu para poder comprender el mensaje que me dice el texto. Y sobre todo es la de no querer tener la razón, nos decía anteriormente, no querer tampoco decirle al otro lo que tiene que comprender, sino es cada uno cómo descubre esa palabra a través de la inspiración del Espíritu. ¿Cómo hacer la meditación? Preguntas. Que busquen favorecer la comunicación y el compartir en grupo, buscando que cada uno transmita aquello que descubre en la palabra, lo que conoce de ella o lo que ve como novedad. Realmente esto es muy importante porque para nosotros lo importante es la comunicación. ¿Verdad? El poder compartir en el grupo, ¿verdad? Como dice acá, buscando que cada uno transmita aquello que descubre la palabra. Por eso es muy importante que el animador en este caso pueda darle la oportunidad también a cada uno de los participantes que vaya diciendo, ¿verdad? Lo que el Señor le ha inspirado, ¿verdad? Y vamos a encontrar personas que van a querer hablar 2, 3 veces, ¿verdad? Por eso ahí el animador es el que tiene que poner orden, ¿verdad? Y bueno, hacerle hablar a la gente, ¿verdad? Hacerle compartir realmente lo que la palabra de Dios le ha transmitido, ¿verdad? Es muy importante esto, ¿verdad? Porque al final es la comunicación entre nosotros y con Dios la que nos enriquece a todos. Ver los verbos. Una manera un poco más complicada, pero también muy rica,
es ver los verbos del relato, viendo si están en presente, en futuro, en pasado, teniendo en cuenta lo que significan y lo que quieren decir con eso. Es muy interesante, unas prácticas que solemos hacer también es la de marcar dentro del texto cuántos verbos encontramos. Y el verbo siempre nos va a indicar acción, movimiento, y ahí nos habla de los tiempos. Si estamos hablando de verbos que indican una situación pasada que se había realizado, entonces quizás hay acciones que podemos mirar desde el verbo. Si estamos en presente, el hoy, o algo que hay que hacer. ¿Qué está indicando el mensaje? ¿Qué le está pidiendo? Por ejemplo, si miramos a Pedro cuando Jesús le dice que se adentre mar adentro y que tire las redes, ¿verdad? Entonces, hay un verbo allí, que tire las redes. Entonces, ¿en qué tiempo está ese verbo? A veces el verbo está también identificado como infinitivo, no está conjugado. Entonces, hay ciertas cosas que nos van a ayudar para poder comprender qué movimiento necesito realizar en función al texto, en función al mensaje que estamos recibiendo, y allí siempre estamos actualizando, trayendo. ¿Qué me dice entonces el Señor? ¿Qué cosas necesito realizar? ¿Dónde tengo que ir? ¿Qué tengo que realizar? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Con quién lo puedo hacer? Mirando el texto que estoy leyendo y el contexto. Siempre volvemos al contexto. ¿En qué contexto ese verbo está indicando un movimiento a las personas con las cuales Jesús estaba actuando en ese momento y en ese lugar? Entonces lo traigo ahora en mi momento de hoy, en nuestro momento, y qué vamos a hacer, qué nos indica el verbo que encontramos. Es cierto, dice que es un poco más complicado, pero una vez que lo practicamos y encontramos, después ya siempre vamos a estar identificando mentalmente los verbos que van indicando el movimiento y va construyendo el texto en nuestro corazón. El relato. Es imprescindible que siempre esa reflexión termine con una alusión a una realidad actual, a nuestro hoy, aquí y ahora, aplicando ese pasaje y ese mensaje a nuestra realidad cotidiana. Que ella nos haga pensar en la manera como estamos asumiendo esa palabra en nuestra vida y lo que estamos haciendo al respecto. Bueno, dijimos que la palabra de Dios es actual, es viva y eficaz y actúa hoy también. Entonces, aplicar esta palabra a mi realidad que estoy viviendo, ¿verdad? Es muy importante esto, ¿verdad? Por eso habla de que es imprescindible, ¿verdad? Que haga alusión a nuestra realidad de hoy. ¿Qué es lo que el Señor nos está diciendo? ¿Qué es lo que el Señor me está diciendo a esta mi realidad que estoy viviendo hoy? Esto es muy importante. Entonces, poder decir, por ejemplo, dentro de esta mi meditación, que el Señor a mí me dice esto y esto. Yo estoy viviendo esta realidad y el Señor me dice que tengo que hacer esto y esto. Entonces es ya aplicar a mi propia vida, ¿verdad? Esta palabra de Dios, ¿verdad? Que, como dijimos anteriormente, que el Señor hoy me expresa, ¿verdad? Que el Señor hoy me dice, que el Señor a través de esa palabra quiere iluminar esta mi realidad. Y bueno, y ver qué es lo que estoy haciendo hoy y qué es lo que tendría que hacer a partir de esta palabra que estoy meditando. El riesgo en la meditación. Un riesgo siempre actual es querer manipular la palabra, hacerla decir lo que uno quiere oír o lo que le interesa, tergiversando el sentido propio y original del texto. Es ahí donde la comunidad o el grupo manifiestan
el sentir de la iglesia, dando a conocer aquello que hace parte de la propia fe, que se desprende de una lectura fiel de la palabra. Volvemos a los riesgos. Siempre vamos a ir encontrando los riesgos propios que naturalmente nos surgen. En primer lugar, el texto leído de manera literal, queriendo meditarlo palabra, buscando como un diccionario el significado y quedarnos solo con el significado. Entonces la otra es la de manipular el texto queriendo que me digan lo que quiero escuchar. Entonces estos riesgos son importantes, justamente dice, es importante encontrar el sentir de la iglesia, lo que siente el grupo, pero no lo que queremos que sienta o lo que queremos que viva en ese momento. Siempre recordar de que el texto no podemos manipularla a nuestro interés o a nuestra, en algunos casos, dice, voy a leer, no me gusta lo que dice, voy a leer otro pasaje. No, el mensaje es el mensaje. ¿Qué mensaje fue para aquel tiempo? Volvemos siempre a eso, a aquel acontecimiento, y hoy, en este acontecimiento, en este tiempo y en este momento, ¿qué me está diciendo? ¿Qué nos dice como comunidad? De ahí dice la comunidad, el grupo, manifiesta también el sentir de la iglesia, dando a conocer aquello que hace parte de la propia fe. Entonces, hay que ser fiel, esta palabra es clave, siempre estamos anotando por ahí, vayan anotando las claves para poder hacer la meditación. Ser fiel, primero reconstruimos el texto fielmente y también la meditamos de manera fiel a esa palabra, al mensaje que me dice, qué siento en ese momento respecto a esa palabra recibida. Muy bien, entonces la palabra de Dios leída y meditada, por supuesto, nos tiene que llevar a la oración. Entonces vamos a ir a la tercer momento de nuestra lección divina. Tercer paso, oración. ¿Qué le respondo al Señor que me habla en el texto? Ponte de rodillas ante el Señor. El viento del Espíritu nos ha llevado lejos, si es que hemos sido dóciles, por medio de lo que la palabra ha provocado en nosotros. El Señor se nos ha colocado frente a frente. La Biblia ya ha cumplido su función. Nos ha traído de la mano hasta la presencia del Señor. Y con Él sostenemos un diálogo de amigos. Quizás el primer brote de nuestra oración sea como el de Simón Pedro en medio del lago, cuando vio el efecto de la palabra de Jesús. Simón Pedro se puso de rodillas delante de Jesús y le dijo: apártate de mí, Señor, porque soy un pecador. Evangelio de San Lucas, capítulo 8, capítulo 5, versículo 8. Muy bien, nosotros sabemos que la Biblia, en este caso, no es el fin, sino la Biblia es un medio. Y en estos dos primeros pasos, la Biblia ya ha cumplido su misión. La misión de la lectura escrita justamente es hacernos encontrar con la palabra, con el verbo, ¿verdad? Y nos ponemos frente a frente ya con el mismo Señor. O sea, esta palabra de Dios ahora en este momento ya me pone frente a frente al Señor, ¿verdad? Ya estamos en la presencia de Dios. Entonces, en este momento yo puedo ya hablar con el Señor, conversar con el Señor. Pero justamente esta conversación, este hablar, este diálogo con el Señor, lo hago también de una manera personal, de tú a tú con el Señor.
no precisamente para que me escuche el que está a mi lado, ¿verdad? No, es tener esta certeza de que el Señor está ahí presente, enfrente mío. Y tengo en este momento la oportunidad de decirle al Señor lo que siento en mi corazón. Este sentimiento que Él mismo me ha inspirado a través de su palabra. Muy bien, pasamos al punto A. Punto A. ¿Qué es? Hay tantas definiciones de oración como orantes hay. Así como cada amante tiene su definición de amor. En el caso específico de la lectio divina, la oración es un grito que brota de lo profundo, del corazón quemado por la palabra de Dios. Los brazos se levantan hacia lo alto, sea para pedir perdón o ayuda para abrazar o para exaltar a Dios. Y en este diálogo amoroso, Dios, por su parte, nos tiende los suyos. Este es muy importante. Acá nos dice que es la oración, ¿verdad? Es lo que brota del corazón, es lo que quiero decir. Y acá una clave nuevamente es de que la oración es la respuesta al diálogo con la persona. Entonces le digo lo que en mi corazón siento, le quiero responder en función al texto. Si venimos haciendo los pasos, yo tenía un texto, una frase, un versículo que me llegó, sobre eso fui meditando todo el texto y ahora le respondo a partir de ese texto, a partir de lo que ha hecho, ha resonado en mi corazón y me hace querer hablarle. Es como los discípulos de Emaús, ¿verdad? Que le arde el corazón cuando le explica las escrituras. Entonces también nosotros nos tiene que empezar a arder y querer responder. Y ya nos decía en la meditación de que en la oración al inicio de que ya la Biblia cumplió su función, porque ya estamos frente a frente dialogando. Entonces la oración que voy a hacer es para el Señor, mi respuesta al Señor. No para que otro escuche, no para que el vecino escuche, sino ese diálogo con él, diciéndole lo que yo en ese momento siento. Recordando que desde el principio la lectio divina ha sido un ejercicio de oración y que éste ha sido animado por el Espíritu Santo, ahora podemos decir que hemos llegado al momento más intenso del camino. Nuestra oración ya no puede ser la misma de antes. Es el Señor mismo quien la provoca en nosotros y a través de ella se derrama nuestro ser entero en su presencia. Bueno, por eso le llamamos la lectura orante de la palabra de Dios. O sea, desde el primer momento es oración lo que estamos haciendo, es estar orando, ¿verdad? En este ejercicio, por supuesto, nos dice animado por el mismo Espíritu Santo de Dios. Y bueno, este es un momento muy intenso, nos habla, porque también los pasos es como un caminar o como una escalera que nos hace ir subiendo hacia arriba, ¿verdad? Y en este momento ya estamos en un momento muy importante, que es este encuentro y este diálogo con el Señor mismo. Por eso nos habla de que nuestra oración ya no puede ser la misma de antes, porque ya el Señor nos ha hablado, hemos meditado en su palabra y ahora también yo quiero expresarle al Señor todo lo que tengo en mi corazón, ¿verdad? Entonces, y que es el Señor mismo quien provoca. Esto es muy interesante, ¿verdad? San Agustín dirá, el Señor mismo se alaba a partir de los salmos para que nosotros podamos alabarle a Él. Entonces, el Señor mismo es quien nos inspira, ¿verdad? A nosotros para que podamos elevar nuestra oración. Y bueno, y la pregunta guía, dice, para este momento es, ¿qué le digo al Señor motivado por su palabra?
Entonces, ¿qué le digo al Señor? Pero no es una conversación cualquiera, no es una conversación antojadiza de lo que me viene nomás en la mente, sino a partir de la palabra de Dios que hemos leído y lo hemos meditado. Y con esa misma palabra es que yo le expreso al Señor lo que siento en mi corazón. Ahora pasamos al B. ¿Qué actitudes? ¿Qué actitudes se requieren? Dios se ha colocado ante nosotros y nos ha hablado. Ahora nosotros tenemos la palabra, el Señor espera una respuesta. Para ello se requiere permitir que el Espíritu Santo actúe, despojarse en la presencia del Señor. La meditación nos desnudó, mostrándonos nuestra propia verdad bajo la luz del Señor. De ahí debe brotar la oración. 3. Poner la mirada en el Señor. Él nos ha revelado rasgos de sí mismo. Nos ha permitido percibir su voz en la Escritura. Nuestra oración confesará lo que Él es y hace por nosotros. Cerramos entonces esta parte con las actitudes. La actitud siempre es mi predisposición y nos da 3 claves en esta actitud. La primera, que estoy permitiendo o permitirle al Espíritu que actúe. Desde el inicio veníamos pidiendo, implorando su presencia, implorando que nos abra, y ahora le pedimos y le permitimos que actúe en nosotros, siendo dóciles a esta palabra que hemos meditado. La segunda actitud y la clave que nos dice es que nos despojemos. ¿De qué nos vamos a despojar? De todo lo que nos preocupa, de todo lo que hay alrededor. Solamente estamos en presencia del Señor. Esta actitud después nos va a llevar a ese siguiente momento que va a ser la de contemplar, que vamos a profundizar. El tercer momento, poner la mirada en el Señor. Recordar que estamos hablando con el Señor. A veces también en esta parte nos trae, ¿verdad?, los riesgos, pero los riesgos de la oración a veces es querer decir la oración para que otro aplauda o otro quiera a lo mejor decir, bueno, qué bien que reza o qué linda es la oración que hizo y estoy queriendo que el otro escuche, o mi oración es para que el otro reciba la palabra. No, recordar que estamos con el Señor, estamos en la intimidad con Él, en su presencia. Por eso habla de despojarnos, poner la mirada en el Señor como un enamorado, ¿verdad? Mirarle al Señor y estar en su presencia y responderle en función a esa palabra que hemos recibido. Porque acordémonos que estuvimos viendo qué me dice. Entonces, ¿qué le respondo? Con esa mirada que justamente ante esa revelación, la revelación del rostro mismo de Jesucristo en su palabra. Entonces, la oración es intimidar con el Señor, despojarse totalmente y dejarse ser dócil al Espíritu Santo para que podamos efectivamente tener esa respuesta. Acordémonos de que hay un ida y venida, hay un dinamismo, hay entonces una conversación. Ya no soy un receptor pasivo de informaciones, sino que estoy dialogando. Y en ese diálogo, entonces la oración es mi respuesta al Señor, es la conversación. ¿Qué le digo? ¿Qué le respondo? Bueno, el Papa Benedicto XVI, justamente en la Verbum Domini, nos dice que esta oración también nuestra puede tener varios momentos, ¿verdad? Puede ser, por ejemplo, una oración de agradecimiento, otra oración de alabanza, una oración de perdón, una oración de súplica, una oración de entrega, ¿verdad? O sea, nos da un poco
estas características que puede tener nuestra oración en nuestro diálogo con el Señor. Yo te doy gracias, Señor. Yo te alabo, Señor. Yo te pido perdón, Señor, por tal. Te suplico, Señor. Te pido por tal cosa, por tal persona. Y me entrego, una oración de entrega. Bueno, entonces estos momentos también son muy importantes en este tercer paso de la oración. Vamos ahora al cuarto paso de nuestra lección divina. Contemplación, acción. ¿Cómo hago propias en mi vida las enseñanzas del texto? Nuestro puerto es el Señor a quien seguimos. A la palabra de Dios le respondemos con la oración y también con la vida, una vida toda ella orientada hacia el Señor. El puerto de llegada de la lectio divina es la contemplación y la acción. El impulso de la oración nos lleva hasta la comunión estrecha con el Señor, lo cual implica una vida que se coloca continuamente bajo la presencia amorosa del Señor y traduce esta presencia en un estilo de vida. Después de que Simón Pedro se arrodilló ante Jesús, el Señor le tendió la mano, constituyéndolo desde entonces y para siempre en su discípulo y misionero. Así compartiría estrechamente su vida y su misión hasta el final. Muy bien, entonces diríamos que la contemplación es la cumbre a la cual nosotros llegamos a través de estos pasos que nos da la ley divina, ¿verdad? Entonces, esto es lo que nos dice, ¿verdad? Es el puerto de llegada, ¿verdad? La contemplación y la acción. Entonces, llegar a esta unión tan estrecha con el Señor mismo, ¿verdad? Entonces, poder colocar nuestra propia vida en presencia del Señor que nos ama. Podemos comprender entonces el cuarto paso. Podemos ir leyendo qué es. Comprendamos el cuarto paso. ¿Qué es? La contemplación es de por sí una forma de oración, la cumbre de toda oración. Para definirla quizás sería suficiente la frase de San Juan de la Cruz: estar amando al amado, ya que quien se nos entrega en la lección divina es Dios mismo, quien viene a nuestro encuentro regalándonos su amistad. Mira, yo estoy llamando a la puerta. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré en su casa y cenaremos juntos. Apocalipsis, capítulo 3, versículo 20. Podemos continuar, pero el término contemplación. Pero el término contemplación, que da de por sí, indica visión de Dios. En el camino de la lectio divina, de la lectio, tiene un matiz novedoso, puesto que lo que Dios nos revela en la Escritura es el mismo, pero también sus designios de salvación. Entendemos que no solamente lo vemos a Él, sino que con Él vemos la vida y la historia. En otras palabras, comenzamos a ver el camino con nuevos ojos y junto con el Señor hacemos nuestro proyecto de vida. Por eso, la pregunta guía de esta última etapa es: ¿qué me muestra el Señor? ¿Qué debo hacer? Muy bien. En esta primera parte nos está contando entonces, de una manera gráfica podemos decir que la contemplación es como el momento de saborear, de realmente estar en esa intimidad de la presencia del Señor y sentirnos totalmente amados por Él y amar al amado, como nos decía acá justamente San Juan de la Cruz, ¿verdad? Es el momento de saborear toda la palabra que fuimos. Es como si ustedes se encuentran con alguien amado
¿Qué es lo que uno dice después de conversar y le queda esa sensación de gozo, de alegría indescriptible? Entonces la contemplación, cuando realmente asumimos la presencia del Señor, nos arde efectivamente el corazón. ¿Qué me muestra el Señor? ¿Qué debo hacer? Y allí empiezo a hacerme, me interpela. La palabra me interpela en mi vida. ¿Qué debo hacer a partir de esta palabra con la cual medité, respondí y ahora me interpela a la acción, a la vida? ¿Qué me indica o qué me muestra el Señor que debo hacer? ¿Seguimos la lectura? Por lo anterior, la contemplación va unida a la acción. En comunión con el Señor y en obediencia a Él, discernimos las acciones concretas que configuran más nuestra vida con la suya y apoyados en la fuerza que nos da, comenzamos a realizarlas. Así se hacen realidad en nosotros las palabras de Jesús. Dichosos más bien quienes escuchan lo que Dios dice y lo obedecen. Evangelio de San Lucas, capítulo 11, versículo 28. Podemos leer todo. El resultado de la lectio es una encarnación del Verbo en nosotros. Transfiguramos, testimoniamos y anunciamos a Jesús con nuestra mirada, nuestras palabras, nuestros comportamientos, nuestras opciones y nuestro servicio. Bueno, San Pablo nos dirá que nosotros debemos configurarnos con el Señor. Bueno, en esta contemplación es lo que justamente nos dice esto, ¿verdad? Que esto nos tiene que llevar siempre a una acción, ¿verdad? La palabra de Dios leída, meditada, orada, me tiene que llevar a una acción concreta. Y esta acción concreta que yo tengo que hacer, tengo que realizar, lo tengo que hacer justamente también como el Señor mismo lo ha hecho, ¿verdad? Por eso justamente nos dice aquí, ¿verdad? De que es el resultado de la encarnación del Verbo en nosotros, ¿verdad? Bueno, tal vez también podamos decir también nosotros ya como San Pablo, ya no soy yo el que vivo, sino es Cristo quien vive en mí. Hasta este punto es lo que queremos llegar, ¿verdad? Entonces, testimoniamos y anunciamos a Jesús, ¿verdad? Inclusive con nuestra mirada, dice, con nuestras palabras, nuestros comportamientos, nuestras opciones y por sobre todas las cosas nuestro servicio al hermano. Entonces, podemos decir entonces que la contemplación para nosotros es contemplar ya nuestra realidad, pero con los ojos del Señor. Los ojos del Señor que se ha encarnado en cada uno de nosotros. Y actuar en consecuencia. Actuar en consecuencia. Bueno, actitudes que se requieren para la contemplación. ¿Qué actitud se requiere? Al mismo tiempo que nos gozamos con el Señor, a quien hemos oído y percibido en esta maravillosa experiencia, se espera que tomemos decisiones concretas. Para ello, la actitud más importante es la obediencia. Un excelente ejemplo es la actitud de María. Yo soy esclava del Señor. Que Dios haga conmigo como me has dicho. Según el Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículo 38. Estábamos diciendo de que la contemplación nos hace gozar de la presencia del Señor y acá nos dice que al mismo tiempo tenemos que haber oído y experimentado esta maravillosa experiencia y que espera de nosotros una decisión. Decidir qué hacer con esa palabra. ¿Se acuerdan que
hablábamos de nuestra pregunta guía, ¿qué me muestra el Señor que debo hacer? Entonces, en esta actitud es, a lo mejor necesito un cambio, acordémonos de los verbos, qué movimiento me invita a hacer, a lo mejor necesito incorporar algo que me está faltando, a lo mejor necesito despojarme de algo que me está atando, que no me deja moverme, o a lo mejor tengo que hacer un cambio de actitud en mi vida, en mi comportamiento, en mi manera de ser, en mi manera de hablar, en mi manera de tratar al otro, en mi manera de cuidarme a mí mismo, en mi manera de servicio, o de lo que estoy haciendo, qué cambio requiere, a lo mejor en entrega, en una innovación ahora en este tiempo de pandemia que nos invita y nos obliga a reinventarnos, renovarnos. Entonces también en función a la palabra, ¿qué debo hacer? ¿Qué decisión tengo que tomar? Y acá hay un ejemplo muy interesante de María, nuestra madre, que dice, yo soy la esclava del Señor. Hágase en mí según me has dicho. Entonces, ¿cuál es la decisión de María? Primero ante la duda, pero ¿cómo? ¿Cómo ha de ser eso si no conozco varón? Pero le interpela el mensaje y toma una decisión que la actitud a la que le lleva es la de, ¿sí?, dócil al Espíritu, y empieza a entregarse con esa decisión. Qué gran cambio hubo, ¿verdad? Toda la humanidad se beneficia con esa decisión. Entonces la contemplación tiene que llevarnos a una acción. Tengo que tomar una decisión de hacer, de dejar, de cambiar, de transformar, de entregar, de recibir. O sea, hay muchas cosas que la palabra seguramente me va a interpelar. De acuerdo a los verbos, de acuerdo al mensaje, de acuerdo a la actualización que hicimos. Recordémonos que en los primeros momentos de la meditación meditamos sobre lo que estaba ocurriendo, conociendo la lectura, el texto, y lo trajimos a nuestro tiempo. Entonces, las palabras, los hechos y los acontecimientos de aquel primer tiempo lo traigo, ¿sí? Y me hago cargo de ese texto. Nos hacemos cargo, así como los primeros cristianos se hicieron cargo de la palabra, se hicieron cargo de los acontecimientos, de todo lo que estaban viviendo con Jesús. Hoy también nosotros nos hacemos cargo. Y en esta contemplación, al tomar esa decisión en función a lo que me interpela, ¿sí?, tomo la decisión del cambio con la gracia, siempre guiado por el Espíritu Santo, con la cual estamos meditando y orando esta palabra. Entonces la contemplación es el culmen de ese encuentro. Y ahí podemos decir también, María, cómo fue su decisión. Es llevar en la propia vida esta palabra que recibió. A través del ángel, recibe el mensaje, medita sobre el mensaje, le hace la pregunta al mensaje, al texto, digamos, a la palabra, y toma una decisión. Y esa acción lo lleva a la vida, a la práctica, a la vida personal y a la vida comunitaria. Muy bien, y lo importante en esta última parte justamente es que podamos hacer con palabras precisas los compromisos que asumimos con el Señor. No es necesario hacer compromisos muy grandes, ¿verdad?, que después no vamos a poder cumplir, ¿verdad? Sino un compromiso personal con el Señor, qué es lo que puedo hacer yo, ¿verdad? Y a nivel comunitario, ¿verdad? A nivel comunitario, cuando estamos en un grupo, por ejemplo, a partir de esta lectura podemos fijar nuestros objetivos, los objetivos que tenemos como grupo, cómo podemos llevar adelante, ¿verdad? En nuestro grupo. Entonces, esto también es muy importante porque la palabra de Dios es la que nos tiene que iluminar justamente para las acciones que nosotros queremos realizar como un grupo determinado. Por eso,
la función de la palabra en este sentido es la de iluminar también nuestra vida y también la de nuestro grupo. Siempre es importante cuando terminamos nuestra lección divina poder ver un poco cuál es la experiencia del Señor en este encuentro. ¿Cuál fue mi experiencia con el Señor? Y poder resumir eso en algunas frases que podamos repetir en el día, ¿verdad? En la semana, y repitiendo esa frase hasta que se vaya profundizando y adentrándose en nuestro corazón. Bueno, entonces son estos los 4 momentos de la lección divina. Y hemos comenzado pidiendo la efusión del Espíritu Santo. Se puede terminar, por ejemplo, haciendo la oración en común, que es justamente la oración del Padre Nuestro, o la oración del Dios te salve María, ¿verdad? O pedir justamente esta presencia del Espíritu Santo nuevamente en medio de nosotros y poder decirle al Señor con este mismo espíritu: ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Muy bien, entonces con esto terminamos nuestra lección divina, ¿verdad? Este método privilegiado que nos hace acercarnos a la Sagrada Escritura. Entonces, con estos momentos bien definidos, la lectura, qué dice el texto bíblico en sí mismo, la meditación, que nos dice el texto bíblico, ¿verdad? A mí en forma personal y comunitaria, y la oración, ¿qué le decimos nosotros al Señor como respuesta a su palabra? Y la contemplación, ¿verdad? ¿Qué acción podemos realizar? ¿A qué me compromete la palabra de Dios en forma personal y comunitaria? Así que agradecemos al Señor entonces por este momento que hemos podido compartir juntos, y pedimos hoy también a nuestra Madre María Santísima que ella nos ayude a cada uno de nosotros, que también lo podamos llevar a la práctica, ¿verdad? La lección divina. Y queremos hacerlo saludando a nuestra Madre María Santísima con el saludo del ángel. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebido. Muy bien, hasta muy pronto, volveremos a encontrarnos. Toda escritura es inspirada por Dios y es útil